¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, hoy quiero traeros un vídeo muy importante en conmemoración con la fecha del 12 de octubre. Realmente esta idea me ha surgido precisamente por esta fiesta que se celebra en España. Creo que debemos reflexionar y ser un poquito críticos, tanto para bien como para mal. Voy a dividir este vídeo un poco como en tres bloques. Espero que no sea muy largo, pero el primer bloque va a ser un poco cómo fue realmente cuál era la idea principal antes de este término de colonización, cómo se desarrolló todo esto después, cómo ha pasado a ser el colonialismo, una corriente. Después voy a contar un poco también cómo se celebra en España y cómo se celebra en Bolivia, porque es cierto que la mayoría de las personas que me veis sois de Bolivia o sois de otros países que no son España, y claramente esta fiesta no se celebra en ningún otro lugar, o al menos no se celebra de la manera en la que se celebra aquí. Voy a dar mi opinión y voy a hacer un poquito crítica con eso, así que empezamos. Lo primero, hay que contextualizar. Estamos en el año 1492, siglo XV, porque creo que es importante tener en cuenta que estamos en estas fechas y no entender conceptos de aquel entonces con la terminología que tenemos ahora, que eso lamentablemente ocurre muchas veces. Cristóbal Colón era un genovés, que él realmente lo que quería hacer era encontrar una ruta alternativa a la ruta para comercializar con las especias de las Indias. Este término de especias se emplea no solamente a las especias de la comida, con lo que se condimenta, sino a toda la mercadería proveniente de la India, de la zona de las Indias, porque no solamente era el país que hoy conocemos como India. Lo que pasaba que por aquel entonces Constantinopla estaba ocupada por los otomanos, entonces pasar por ahí no era muy fácil, y lo que sería la ruta africana, África la tenía gran parte de Portugal, tampoco querían movidas. Entonces, bueno, pues a este hombre que había leído muchísimo a algunos matemáticos, algunos astrólogos como Toscanelli, que era un matemático italiano, Toscanelli decía aproximadamente que la circunferencia de la Tierra abarcaría unos 30.000 kilómetros, de los cuales en realidad son 40.000, que 10.000 kilómetros se dice nada, pero es muchísimo. Entonces Cristóbal Colón, pues eso, que se había estado informando bastante, no es que él tuviera un proyecto como un loco, ni que realmente la principal idea de él fuera descubrir, comillas, comillas, América, sino que él simplemente pues quería encontrar una ruta alterna, y había calculado que la distancia entre Europa y Asia sería aproximadamente de unos 4.500 kilómetros, para que os hagáis ahí la idea. Y para que veáis lo equivocado que estaba después, porque bueno, al final como no se tenían claramente estas medidas, pues no era lo que él pensaba. Entonces él decía pues eso, que si dando la vuelta iba a llegar y iba a poder conseguir pues la comercialización, todo eso. Entonces, en el primer lugar lo que hace es ofrecérselo a los reyes de Portugal. Se lo ofrece a Juan II, para que veáis que ahora mismo a lo mejor si hubieran aceptado ese proyecto habría sido muy diferente. Él se lo enseña a sus expertos y ellos no creían en esta teoría de mar estrecho, que se llamaba, y ellos pensaban que realmente no podía haber tan poca distancia, mal encaminados no iban, entonces no iban a apoyar económicamente eso porque no les iba a garantizar 100% que ocurriera. Lo rechazaron, y es cuando él se lo propone a los reyes Isabel y Fernando, que eran pues los reyes católicos. Y la primera vez ellos estaban muy ocupados con la conquista de Granada, porque si sabéis un poquito de historia de España, lo que es hoy la provincia y ciudad de Granada fue el último reino musulmán en conquistarse. Entonces estaban muy liados con eso. Isabel le dijo: mira chico, no tengo tiempo para tus tonterías, ya veremos. Porque también es importante destacar que, aunque se dice ese dicho de tanto monta tanto Isabel como Fernando, es decir, que ellos como que los dos eran igual de importantes, realmente creo que Isabel podría haber llegado a ser más importante que Fernando. Anyway, ellos pues dijeron que no. Entonces ya Colón estaba todo deprimido y dijo: bueno, como última opción me voy a la monarquía francesa a ver si ellos me apoyan el proyecto. Pero mientras, antes de irse, le llama a Isabel y le dice: bueno, que nos lo hemos pensado mejor, vente. Y ahí es donde se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones básicamente le otorgaban a Cristóbal Colón el título de almirante, el título de virrey de lo que conquistaran y el título de llevarse el 10% de las riquezas que fueran encontrando. Es decir, ellos no tenían una primera idea de colonizar como tal, porque no esperaban descubrir algo nuevo, pero tampoco es que fueran de súper buen rollo, de colegueo, ¿no? Al final estamos en el siglo XV, la gente iba al tener la mayor de las riquezas, incluso en el siglo XXI seguimos igual, desgraciadamente, pues imaginaos en aquella época, y eso es lo que pasó.
Y bueno, así fue como salieron desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, porque realmente no pudieron salir de Cádiz, ya que en aquella época también estaban con toda la expulsión de los judíos y ese puerto estaba bastante ocupadillo con eso, así que salieron por aquí, pasaron no sé si fue un mes en las Islas Canarias y ahí partieron rumbo pues a lo que iba a ser Asia. Contaban con que primero llegaran a la isla de Zipango en Japón, cuando realmente la primera isla que se encontraron fue en la zona de las Antillas. Fue lo que denominaron el San Salvador, que a día de hoy es la República Dominicana y Haití, y realmente cuando ellos llegaron se dieron cuenta, ellos no eran conscientes de que estaban en un nuevo continente, sino que de hecho se pensaban que habían llegado pues en alguna isla que habían encontrado antes, no estaban muy seguros de si era la isla de esta de Japón, la que ellos contaban con encontrar. Entonces habían llegado aquí y de hecho no encontraron gran cosa en esta localización, por eso decidieron bueno, que luego iban a seguir explorando, pero porque estaban 100% convencidos de que estaban aquí. Y después pues fueron investigando, ya os digo, por las Islas de las Antillas, llegaron a Cuba, llegaron a lo que denominaron la Española, que incluso ahí fundaron la ciudad de La Isabela, que se llamaba, y todo esto pensando que eran islas antes de llegar a China. O sea, imaginaros. Fue la primera expedición, básicamente ellos dejaron pues a unos hombres allí cuando crearon el fuerte de Navidad que se llamaba. Es que se les estropeó uno de los barcos, me parece, entonces tuvieron que dejar, no sé si fueron 40 hombres en este fuerte. Volvieron a España, básicamente pues le dijeron a la reina, Colón dejó esto al mando de su hermano Diego, y Colón le dijo a la reina pues que había encontrado máxima riqueza, que habían encontrado de todo, pensando que seguíamos en Asia. Imaginaos que habían encontrado de todo y que, bueno, pues que iba a ganar un montón y todo el mundo, pues claro, estaban diciendo, claro que sí, o sea, vámonos ahora mismo, ya antes que nadie se ofrecía a hacer este viaje, que realmente solamente se llevaron a carceleros o a personas que incluso no les quedaba tanto de vida, o a gente que llevaba como mala vida en general, pusieron a los peores para llevarlos aquí. Pues ahora todo el mundo quería viajar porque era wow, increíble, ¿no? Entonces se hicieron una segunda expedición y cuando llegaron Cristóbal Colón se dio cuenta de que este fuerte, esta zona que había creado con los hombres, los 40 hombres, todos habían sido asesinados por los aborígenes de la tierra, como es obvio, porque a mí me parece completamente normal, y que incluso los que quedaban vivos querían matarlo a Colón porque habían dicho, ¿dónde cojones nos has traído? Básicamente ese era el panorama. Entonces, lo primero que hay que quitar de la cabeza es que había como súper buen rollo entre todos y como que Colón fuera el mejor, porque realmente en total él hizo 4 expediciones hasta que después pues ya murió, pero durante estas 4 expediciones la mayoría de su gente que fue con él, y los aborígenes incluso, se le volvieron en su contra. Él no tenía apenas apoyo, a él y su hermano. De hecho, cuando en una de las expediciones regresaron a España, la reina Isabel le quitó de todos los títulos que había obtenido, básicamente por el tema del abuso de los indígenas y de no cumplir las leyes que se habían acordado, porque por aquel entonces, de hecho, bueno, si conocéis a Bartolomé de las Casas, tenía un libro muy importante contando pues un poco todas las movidas que había y todo lo que le habían hecho pues a estos aborígenes que vivían en aquellas tierras, porque era obvio, ¿no? Y al final Colón se pasó esto por donde yo os diga, no se cumplió nada y bueno, pues se le quitaron todos estos títulos y no, se quedó en nada al final. Pero ¿qué es lo que pasó? Al quitarle este título a él, mucha otra gente se animó a aventurarse, como fue el caso de Vasco Núñez de Gamboa, que este realmente fue el primer hombre que atravesó lo que es el estrecho de Panamá hasta llegar a Sudamérica, y después también pues más gente se aventuró ahí, como Francisco Pizarro y Hernán Cortés. De hecho, lo que es Colón, él no salió de las islas, no sé si llegó a tocar tierra continental. La primera parte de la tierra continental que se descubrió fue Venezuela. Primero continuaron por todas las islas, Jamaica, exploraron toda esa zona en la segunda y tercera expediciones. Hasta la última no fue que llegaron, pues ya os digo, a tierra continental de Venezuela. Y no sé ni siquiera si Colón llegó a llegar ahí, o sea, para que os imagináis. Lo que pasa que este primer inicio al resto de la gente le dio mucho poder. Y es aquí de donde después pues fueron yendo más gente cuando se descubrió todo eso. Bueno, para que os hagáis una idea, esto fue todo como ocurrió. Como os digo, en España no, al menos en la historia que estudiamos en el colegio y en el instituto,
no se hace tanto hincapié en estas cosas, se centra mucho pues en que se fueron, encontraron las riquezas, trajeron mucha riqueza, como que se centran solo en la perspectiva etnocentrista de que se ha traído muchas cosas, de que se ha traído muchas incluso, ya no solo riquezas tipo mineral, sino alimentos, como la patata, como el café, como el azúcar, todo eso, y no se hace ningún tipo de crítica a las barbaridades que se cometieron. Y realmente creo que a día de hoy, como ya os he comentado, aunque no se pueda juzgar algunas de las cosas del siglo XV con la mirada que tenemos en el siglo XXI, porque se ha evolucionado en muchas cosas, en aquella época al final era un imperio. Y una cosa también que quiero hacer ver es que mismamente antes de cuando llegaron sobre todo a lo que, bueno, había varios imperios, o sea, estaban los aztecas, los mayas y los incas. Yo me voy a centrar en los incas porque es lo que ocupaba Bolivia y Sudamérica. No dejaba de ser un imperio y a mí me apasiona la cultura incaica y me apasiona todos los avances que hubo y me apasiona todo el Machu Picchu, no sé, me parece lo más, a mí, yo cuando estuve me pareció lo más, pero es que no dejaba de ser un imperio. ¿Y por qué razón ganó el imperio español al imperio inca? Porque todos los pueblos, como bien sabéis, antes del imperio inca, que realmente solamente estuvo como 300 años, había muchos pueblos precolombinos, muchos pueblos aymaras y muchos pueblos indígenas en general que tenían su vida tranquila aquí, y los incas los fueron conquistando a todos. Y realmente estos pueblos aymaras se quedaban todavía sin conquistar por el imperio inca, porque a día de hoy yo creo que si hubiera continuado se habría expandido de una forma brutal, tenían muchísimo poder. Se aliaron con los españoles les prometieron, vale, si nos ayudáis nosotros os vamos a dar tal. Muy bien, entonces los pueblos aymaras, los reinos aymaras dijeron, ah, genial, vamos a derrotar al imperio inca, nos vamos a aliar con estos. Solo que al final los españoles les dijeron, sí, habremos ganado, venga, hasta luego Mari Carmen, y no les dieron nada, los colonizaron completamente y los saquearon completamente. Pero para que veáis que al final, en el siglo XV, no creo que haya que demonizar al 100% todo, porque había más imperios antes y más imperios antes del Inca. Entonces, bueno, al final era sálvese quien pueda y a tener la mayor riqueza lamentablemente en aquella época. Para que vierais también las alianzas que ha habido entre pueblos, ¿sabes? No sé. Entonces a mí lo que me parece realmente peligroso es que a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, y date cuenta de que, bueno, hay que ser un poquito más críticos y analizar, ¿vale? ¿Por qué ocurrió eso? Porque os digo que en España yo he visto mucha gente que se ha quedado en ese pensamiento que nos enseñan en la secundaria, desgraciadamente, de no, realmente nos hemos descubierto América. Lo primero me parece un poco como extraño de que 500 años después tú te sientas parte de esa memoria. Me parece un poco extraño porque a día de hoy no tenemos nada que ver, por mucho que yo sea española, no tengo nada que ver con la gente de aquel entonces, aunque bueno, el concepto de patria pueda ser importante para algunas personas, pero creo que al final ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y lo que es hoy España no tenía nada que ver a lo que era 500 años. Entonces, bueno, me parece un poco raro que haya gente que se identifique tanto con eso. Lo segundo, también me parece un poco raro que creas que no había, o sea, me parece un poco como de mirarse el ombligo simplemente, que tú pudieras pensar, aunque se nos tache de descubrimiento de América, porque la propia palabra descubrimiento etimológicamente te hace ver que antes no había nada ahí. No sé, replantéate que realmente sí había, ¿no? Y también replantéate que por qué lo que había ahí eran salvajes, no sabían nada, no tenían nada. O sea, me parece muy peligroso ese pensamiento que tienen muchas personas a día de hoy, y eso es en lo que quiero hacer crítica. La historia es la que es. No creo, como digo, que haya que demonizar al Imperio Español ni que haya que demonizar a Colón, porque mismamente ella tuvo sus consecuencias en aquella época por parte de los suyos, por parte de los reyes y por parte de mucha gente. No es que él fuera después el más enarbolado o exaltado, para nada. La gente se llevaba muy mal con Colón realmente. Entonces, bueno, lo que me parece eso un poquito complicado es que a día de hoy pues se siga pensando así y no se reconozca la historia y la cultura tan importante prehispánica que había en todo el continente americano. Si queréis más, nos centramos en Latinoamérica, quitando Estados Unidos y Canadá. Si queréis más concretamente, nos centramos en Sudamérica, porque Centroamérica, pues como sabéis, también tiene su propia historia.
no me parece muy bien juntar todo porque son países muy distintos, pero bueno, la zona, pues la zona andina, la zona Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, bueno, y porque Brasil, ya sabéis que al final era colonia portuguesa, eso es otro mundo aparte. Y sobre todo a mí también me parece que esto está bastante mal por cómo se celebra aquí el 12 de octubre. No sé si lo sabréis, pero bueno, básicamente en Madrid, la capital, se hace un desfile de todas lo que son los cuerpos de seguridad del Estado y básicamente pues está el ejército, está la armada, está la Policía Nacional, está la Guardia Civil, está Salvamento Marítimo y está Protección Civil. Esos son los cuerpos del Estado que desfilan ese día. Mi opinión es que no me parece nada bien, lo primero porque es un gasto para el Estado, aproximadamente está buscando y entre las tribunas porque la gente pues te puede sentar para ver el desfile. Luego pasan con los vehículos, pasan con los aviones, que si sueltan por ahí unas lucecitas, que si hacen un, no sé, un desfile en plan. Todas esas cosas, están los reyes y está el presidente y altos cargos del gobierno, obviamente. A mí no me parece bien porque es un gasto bastante para el Estado. Estuve buscando y aproximadamente ronda los 600 y 700.000 euros, que así a priori realmente no es nada, pero oye, creo que no se debería, a día de hoy en el año 2020, creo que no se debería conmemorar ese día. No por no conmemorarlo, la historia está ahí y debe ser contada y como sabéis, a mí me encanta la historia y la voy a contar así y es lo que hay y hay que ser críticos con lo bueno y con lo malo, perfectamente. Pero creo que hacer una exaltación de eso detrás implica una memoria colectiva que tienen muchas personas, que sobre todo son las que asisten al desfile, que es lo que os digo, tener ese pensamiento de que, realmente España descubrió América, de que somos superiores a ellos, sobre todo cuando pues a día de hoy incluso se está pagando todo lo que son las deudas del colonialismo, ¿no? Porque no es casualidad, obviamente, que los países de Europa, porque España no fue el único imperio que lo colonizó, estaba Holanda, estaba Francia, estaba Inglaterra, etc., que los países de Europa pues al final se lucraron de todas esas riquezas, principalmente minerales y esa explotación mano de obra de los indígenas, y a día de hoy se están pagando esas deudas, ¿no? Porque al final somos un primer mundo y en el resto es ese tercer mundo, que también os dije que me parece un poco pretencioso esta denominación. Pero bueno, realmente sí, es así, se pagan esas deudas por todo lo que fue saqueado. Entonces, bueno, para que veáis que aquí se celebra bastante importante, incluso es festivo ese día, como os digo. Pues en otros países, yo por ejemplo cuando he estado en Bolivia en esta fecha, desde el año 2011 por decreto, este es el llamado Día de la Descolonización, pero realmente he notado que a la mayoría de gente le da lo mismo. Hay mucha gente indigenista e indianista, obviamente, que hace activismo durante todo el año y este día es un día de protesta y es un día de recuerdo, ¿no? Pero realmente no hay ningún tipo de celebración y tampoco me parece que la gente en general tenga una visión muy crítica, pues no deja de ser un poco según de la familia que vengas. Al final hay muchos descendientes de criollo, al final hay mucho mestizo que no tiene una raíz indígena y que tal vez de forma emocional pues no sienta esto un poco más, ¿no? En otros países como por ejemplo Venezuela, Argentina, Colombia, sí que he visto que esto se celebra un poco más pues haciendo actividades, por ejemplo, culturales o incluso haciendo manifestaciones, etc. Yo en Bolivia, al menos la información que he buscado y cuando yo he estado allí, no he visto algo así, pero bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría compartir opiniones con vosotros en los comentarios. Dejadme qué os ha parecido. Pues espero haberlo explicado muy bien. Le dais un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!